Isabel siguió un sendero rural, cargando una gran bolsa que pendía de su hombro, y soltando una serie de maldiciones cada vez que sus pies se hundían en el barro. Era difícil llamar a aquello un camino, y los zapatos de la joven se parecían más a un bulto de barro que a unos elegantes zapatos recién comprados. Después de desahogar su rabia con otro insulto más, sacó de su bolsillo un papel con una dirección apuntada, pero no lograba descifrar si había tomado el camino correcto. De repente, un coche se detuvo frente a ella y el conductor le preguntó: «¿Te acerco a algún lugar?». Isabel, completamente agotada en ese momento, respondió: «Ve a dónde ibas, ya me las arreglo yo sola». Pero apenas un instante después, se arrepintió. El coche arrancó, salpicando a Isabel con más barro. Al llegar a una zona relativamente limpia, se sentó en un tronco cercano y se echó a llorar. «¡Ay, Dios mío! ¿Por qué he tenido la mala suerte de meterme en este desierto? No había lugar en la ciudad para hacer las prácticas». Mientras se hacía estas preguntas y su rímel se extendía por toda su cara, Isabel no se dio cuenta de que el mismo coche que la había ensuciado volvió a detenerse a su lado. Esta vez, el joven se bajó y se acercó a ella, aún llorando. «Lo siento, no calculé bien la distancia. Estaba furioso porque me respondiste con mala actitud, cuando mi intención era solo ayudarte. No me justifico». «Vete con tus disculpas, idiota», gritó Isabel. «Estoy dispuesto a enmendarlo». «¿Qué tal si me dices a dónde vas?». El chico trató de entablar una conversación con ella. Al darse cuenta de que discutir no tenía sentido, pero aún así era necesario llegar a su destino, le entregó el papel con la dirección. Examinando cuidadosamente la hoja, el chico sonrió. «Perfecto, súbete al coche y te llevo», propuso. «Pero mira cómo estoy, todo está perdido», dijo Isabel, secándose las lágrimas. El joven ya había colocado su bolsa en el coche y le abrió la puerta. Una vez dentro, Isabel se dio cuenta del frío que hacía, no se había abrigado lo suficiente para el clima. Sin embargo, ¿quién podría haber imaginado que terminaría en este lío? Ella había estado en un pueblo en su primera infancia, cuando iba con sus padres a visitar a su abuela, pero había pasado tanto tiempo desde entonces que, al acostumbrarse a las comodidades de la vida urbana, había olvidado completamente lo que era el campo. Durante todo el trayecto hacia su destino, el conductor guardó silencio, aunque Isabel sintió su mirada a través del espejo. Cuando llegaron, el chico le echó una mano con su bolsa y la llevó hasta la puerta. «Ya estamos aquí. Por cierto, me llamo Javier y vivo al lado. Si necesitas ayuda, solo tienes que decírmelo», dijo el chico, sonriendo mientras le tendía la bolsa. «Gracias, Javier, pero creo que puedo manejarlo yo sola», respondió la joven, y se apresuró a entrar en la casa. Pero en cuanto cerró la puerta, volvieron a llamar. «Perdón, quería decirte que mi madre encendió la estufa en la casa de baños. Puedes usar la parte de la nuestra», dijo Javier. «Gracias, ya me has ayudado mucho y ahora necesito descansar», respondió la joven, y cerró la puerta frente a él. Una vez dentro, encendió la luz y comenzó a inspeccionar su alojamiento temporal, suspirando profundamente. La casa contaba con una cocina y un pequeño cuarto, pero todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Era evidente que no se había hecho limpieza en mucho tiempo. «Mañana me pondré a limpiar todo. Por ahora, solo quiero lavarme y dormir», pensó la joven, y con un dulce bostezo, se dirigió a buscar el baño. Sin embargo, a pesar de recorrer toda la casa, no encontró nada que se pareciera a un baño, excepto una construcción que vago recuerdo le hacía pensar en una ducha, pero cuyos 4 lados estaban cubiertos por cortinas. Al girar la manivela, se dio cuenta de que no había agua. Justo en ese momento, sonó el teléfono. «¿Qué te parece el lugar?». Era la voz de su novio, Martín. «Horrible. No hay ni un solo camino decente. Ni siquiera sé cómo llegué aquí, y ahora resulta que no hay agua en toda la casa. No sé qué voy a hacer». Isabel suspiró, esperando que Martín le ofreciera algún consejo, pero él solo la compadeció y, deseándole buenas noches, colgó. Después de haber preparado un lugar para dormir con la ropa de cama que había traído en su bolsa, Isabel se dio cuenta de que no podía descansar estando tan sucia. Necesitaba urgentemente una ducha. Tras pensarlo unos momentos, metió una toalla en una bolsa, buscó todo lo que necesitaba y se dirigió a la casa vecina. Una amable mujer de mediana edad le abrió la puerta.
Hola, voy a ser su vecina por un tiempo y es que no tengo agua. Javier dijo que podría usar su baño. Isabel no quería incomodar a nadie, pero estaba enfrentando una situación completamente nueva para ella y se sentía incómoda. La mujer sonrió y dijo, así que eres nuestra nueva paramédico. Isabel asintió. Qué bien, el baño está allí, señaló la mujer. Luego te esperamos para cenar. El baño era bastante moderno y recientemente reformado, por lo que utilizarlo fue un verdadero placer. Al salir, la joven se puso una bata de felpa y volvió a la casa de su vecina. La mujer la esperaba sentada a la mesa con una cena caliente ya servida. Isabel no tenía fuerzas para rechazarla, pues estaba muerta de hambre. Hacer las compras estaba en sus planes para el día siguiente. La dueña se llamaba Dona Clara y resultó ser una compañía muy agradable. Tras agradecer a la anfitriona, Isabel se dirigió a la puerta para regresar a casa y chocó con Javier en el umbral. Tras mirarla de arriba abajo, él esbozó una sonrisa enigmática y le deseó buenas noches. A la mañana siguiente, al despertar temprano, la joven comenzó a limpiar la casa y descubrió que del grifo de la cocina sí salía agua. Aunque solo era fría, para Isabel ya era motivo de alegría. Mientras estaba ordenando todo, llamaron a la puerta. Al abrir, Isabel vio a Javier con un maletín de herramientas, había venido a arreglar el grifo. ¿Me dejas entrar?, preguntó. No tenías que haberte preocupado tanto, de verdad, trató de protestar Isabel, sin mucha convicción, pero Javier ya se había quitado las botas y se dirigió al lugar de la avería. Isabel continuó con su trabajo para no interrumpirlo. Una hora después, el grifo comenzó a arrojar agua, y Isabel se sintió muy contenta. Oye, ¿por qué me ayudas?, le preguntó al chico que estaba guardando las herramientas. ¿Por qué no iba a ayudarte? No me cuesta nada. Y además, me gustas, respondió Javier, sin más, y se fue, dejando a Isabel intentando descifrar el significado de sus palabras. Después de hacer las compras necesarias en la tienda, Isabel fue a inspeccionar su lugar de trabajo. Su novio Martín no volvió a llamarla, lo cual le pareció muy mal. Podría al menos preguntar cómo estoy, considerando que estoy aquí sola, pensó la joven. En cambio, Javier aparecía constantemente en su camino, siempre tratando de ofrecer su ayuda. Lo que sorprendía a Isabel era que, a pesar de ser tan joven, el chico sabía hacer prácticamente todo lo que necesitaba su hogar, algo que no se podía decir de Martín, quien nunca había tenido ni martillo ni destornillador en sus manos. Al comenzar su trabajo como especialista, Isabel pronto cayó bien a los habitantes de la aldea. Los ancianos hablaban muy bien de la joven paramédico. Algunos de los pacientes, agradecidos, incluso intentaron alimentar a la joven, que estaba muy delgada, con productos naturales. Desde entonces, en la mesa de Isabel siempre había leche fresca, requesón, nata y huevos. Isabel, por su parte, nunca se negaba a medir la presión a los ancianos antes de irse a la cama. Javier pasaba a visitarla casi todas las noches, ahora solían tomar té juntos y comentar las últimas noticias. Poco a poco, Isabel comenzó a notar que también ella se sentía atraída por él. El chico tenía un excelente sentido del humor, era un verdadero manitas y, además, se mostraba muy simpático. Aunque tenía miedo de sus sentimientos, porque Martín la estaba esperando en la ciudad, no podía evitarlo. Una noche, notó que Javier estaba afligido. ¿Qué te pasa? Hoy no pareces tú, le dijo Isabel. He estado pensando, total, estarás aquí por otros 2 meses y luego volverás a la ciudad, respondió Javier, acercándose tanto a Isabel que ella contuvo el aliento. Si después de la práctica buscas un trabajo permanente, dijo ella con voz entrecortada. Javier le pasó la mano por la mejilla y en voz baja, preguntó, ¿y qué será de mí? ¿Qué hago? Isabel lo miró directamente a los ojos, a punto de llorar por los sentimientos que la invadieron de repente. Pero el chico no tardó en despedirse y se fue, prometiendo volver al día siguiente. Isabel no pudo dormir en toda la noche, no podía sacarse a Javier de la cabeza. A la mañana siguiente, mientras luchaba contra un dolor de cabeza causado por la falta de sueño, se fue a trabajar. Su primer paciente del día fue una joven que, al entrar en la oficina, cerró la puerta con el pestillo. ¿Qué haces? Nunca cierro en el horario de consulta, se indignó Isabel. Esto se lo contarás a las viejas. Y ahora escúchame, Nina pija de la ciudad, Javier es mío, ¿entiendes? Hasta que llegaste tú,
todo estaba bien y pensábamos casarnos. Ahora ni siquiera quiere verme por tu culpa. Pero que sepas que no te vas a salir con la tuya, porque vamos a tener un bebé. Lárgate a tu ciudad y olvídate de él. Marcha de mi camino por las buenas, susurró la joven, apretando los puños. ¿Estás esperando un bebé?, preguntó Isabel. No te preocupes, no hay nada entre nosotros y ni siquiera sabía que Javier tenía una novia. No volverá a pasar por mi casa, de eso puedes estar segura, respondió Isabel. Solo cuando la puerta se cerró de golpe detrás de su visitante, dejó escapar las lágrimas. Por la noche, como de costumbre, llamaron a su puerta. Isabel suspiró y abrió. Era Javier. No vengas más. Será mejor para todos, le dijo. Tú y yo no podemos tener nada entre nosotros, dijo Javier con un tono seco. ¿Qué pasó, en serio? No entiendo nada de lo que dices. Te lo estoy diciendo de verdad, no vuelvas. No puede haber nada entre nosotros. Isabel intentó cerrar la puerta lo más rápido posible, pero Javier metió el pie para detenerla y preguntó, ¿no quieres ligar con un paleto, es eso? Puedes verlo como quieras, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir, respondió Isabel. Esta vez, logró dar un portazo. Algunas lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Tomó el teléfono y decidió escribirle a Martín para que viniera lo antes posible. Javier no volvió más. Isabel lo veía a menudo en la calle, y cada vez que intentaba apartar la mirada, sentía como si él la estuviera quemando con su mirada. Unos días después, llegó Martín, pero Isabel no sintió ninguna alegría al verlo y se dio cuenta de que la próxima separación era inevitable. Mientras tanto, pensó que estar con Martín podría ayudarle a olvidar a Javier. Al día siguiente, en su día libre, ella y Martín fueron de compras con la intención de hacer un picnic en los bosques cercanos. La idea había sido de Martín, quien estaba tan emocionado con la vida en el pueblo que no paraba de tener ideas para divertirse. Aunque Isabel no tenía muchas ganas de ir, no le quedaba otro remedio. Mientras esperaba a Martín en el porche, de repente sintió que alguien la agarraba de la mano. Era Javier. Si no lo amas, ¿por qué estás con él?, preguntó. Solo entonces, Isabel notó cuánto había adelgazado Javier en esos días, y sus ojos estaban enrojecidos, como si no hubiera dormido nada. Eso no es asunto tuyo, respondió Isabel, liberándose de su agarre. En ese momento, salió Martín. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Querido, te presento a nuestro vecino, Javier. Lo siento, pero tenemos que irnos, dijo Isabel, tomando a Martín del brazo y dirigiéndose hacia el bosque. Me ha dejado de gustar la idea del bosque. ¿Qué te parece si organizamos un picnic en el patio? Hay sitio de sobra, sugirió Martín. Mira esos paisajes, parece que estamos en un cuento de hadas. Cuando se nos presentara una oportunidad así. Escuche que los lugareños evitan ir al bosque, comentó Isabel. Son tonterías, quítate eso de la cabeza. A esos lugareños no hay quien los entienda. ¿Estás conmigo o no? Martín, tras elegir un claro adecuado para su picnic, se pusieron a buscar lena. De repente, Isabel pisó mal y sintió que algo la atrapaba por la pierna bajo tierra. Gritó con todas sus fuerzas e intentó salir, pero lo mismo le ocurrió con la otra pierna. Pronto se dio cuenta de que estaba en un pantano. Cuando Martín llegó, Isabel estaba en un verdadero estado de pánico. «Sácame de aquí, ayúdame», gritó ella desesperada. Pero Martín, completamente confundido, lo único que quiso fue mantenerse a una distancia prudente del lugar. «¿Qué haces ahí parado? Ayúdame», le suplicó Isabel. «Si lo hago, también me quedaré atascado». «Voy a llamar a alguien para que te ayude», sugirió Martín antes de correr lejos del pantano. Al quedarse sola en el espantoso bosque, Isabel comprendió que la posibilidad de recibir ayuda a tiempo era mínima. Estaba paralizada por el miedo, y su voz se volvía cada vez más ronca de tanto gritar. «Ayuda, socorro», trató de gritar de nuevo. De repente, sintió que alguien la agarraba de los brazos, tratando de sacarla del pantano. Oyó una voz familiar. «Ayúdame un poco más y estarás fuera. No tengas miedo, estoy aquí contigo y no dejaré que te ahogues». Era la voz de Javier, y Isabel se sintió más tranquila. Se relajó por completo porque confiaba en él.
Después de varios intentos, Javier logró sacarla y ambos cayeron al césped, exhaustos. ¿Cómo es que estás aquí?, le preguntó Isabel mientras recuperaba la respiración. Vi que se dirigieron al bosque, por eso te seguí, respondió Javier. ¿Por qué lo hiciste? Te había dicho que los lugareños nunca pasan por este bosque, dijo Isabel. No lo sé. Fue Martín quien insistió. Pero arriesgaste tu vida para salvarme, le dijo Isabel. Es una tontería. El susto que me diste fue enorme. Nunca me perdonaría si te pasara algo, dijo Javier en voz baja mientras abrazaba a Isabel. ¿Y tu novia? ¿Qué pasa con ella?, preguntó Isabel. ¿Qué novia? No entiendo nada, respondió Javier. Javier se encogió de hombros. El otro día vino a verme una chica rubia. Le pidió que te dejara porque ibas a casarte con ella, y dijo que estaba esperando un hijo mío. Javier se rió. Ahora entiendo por qué me evitabas todo este tiempo. Era Marta, había estado persiguiéndome desde la infancia, pero no podía imaginar hasta dónde era capaz de llegar. Mira, no tengo novia ni voy a ser padre. No necesito a nadie más que a ti. Solo te quiero a ti, susurró Javier. Yo también te quiero, respondió Isabel. Martín nunca volvió, y al regresar a casa, Isabel tampoco encontró sus cosas. Al finalizar sus prácticas, consiguió un trabajo permanente como paramédico en aquel pueblo, donde encontró el amor verdadero.